¿Y qué onda, raza? Pues aquí estamos otra vez con ustedes, aquí mi amigo el Capitán Costilla y su amigo Mr. Tibón para hacerles una discada. Estos son los ingredientes. Bueno amigos, pues lo primero aquí vamos a prender la leñita al estilo campo en el piso y vamos a explicarle los ingredientes. Y bueno, raza, este es un paquete que conseguimos aquí en una carnicería muy famosa de Monterrey. Ya viene todo picadito, ustedes lo pueden picar, lo compran en la carnicería y lo pican. Aquí pues no batallamos. Aquí nos están entregando una bolsa con pierna de puerco de alta calidad. Va a quedar muy sabrosa nuestra discada. Esto es carne de res. Este es un chorizo, este chorizo lo vamos a ocupar también para que suelte grasita. Esta es la carne de res. Este es aproximadamente como 1 kilo. Aquí nos están entregando un paquetito con manteca de puerco. Esta es salchicha para asar, picadita de la roja. Y este es tocino finamente picado. Vamos a utilizar también una salchicha polaca para asar, raza. Y bueno amigos, estas van a ser las verduras que vamos a ocupar para nuestra discada. Vamos a ocupar jitomate. Escojan los más rojitos que se puedan. Bueno, aquí tenemos jitomate y tomate. Aquí son 3 dientes de ajo lo que vamos a usar para que dé buen sabor. Vamos a ocupar chile serrano. Si ustedes quieren más picoso, pueden ponerle pues más cantidad de chiles o agregarle habanero, como a ustedes les guste más. Ok. Vamos a usar también lo que es una cebolla grande. La vamos a cortar en pedacitos. Vamos a usar comino molido, pimienta negra, esto da mucho sabor a nuestro discada, y sal de mesa, sal normal. Ya, bueno amigos, se me pasó decirles también que va a llevar papa galeana, de esa de la papa chiquita, está muy rica. Ahí va la leñita, sí. Y bueno raza, vamos a colocar el disco aquí en la leña ya para que se ponga bien caliente. Bueno raza, pues la leña ya casi está lista. Este tomatito lo vamos a cortar para que no batallen. Pues lo cortamos y lo vamos a poner a licuar el tomate y los dientes de ajo, nada más. Aquí cortamos la cebollita, esta no tiene nada de dificultad. Vamos a cortar la cebollita así al tamaño que a ustedes les guste. A mí no me gusta así que esté tan grande, entonces va a ser en pedacitos ahí más o menos medianitos. ¡Suscríbete! Aquí amigos ya tenemos la cebolla cortadita y vamos a cortar este serrano. Tengan cuidado nomás de no enchilarse las manos porque sí están un poco bravos. Ahí los cortamos poco a poco. Y cortamos las papas galeana, así fácil, no tiene ningún chiste en mitades. Y la verdura se encuentra lista para el combate. Agregamos la manteca de puerco. Vamos a agregarle poquita, no tanta para que no quede muy grasoso, porque vamos a agregar el tocino y el tocino va a soltar grasa. Y ahí en el tocinito, papá. ¡Ay! Después de dorar el tocino, agregamos el puerquiña. ¡Ay, no más! Pierna de pollo, no, amigo. Eso no. No le echen eso no. Miren cómo está esto. Impresionante. Y aquí ya que tenemos el puerco doradito con el tocino, agregamos el chorizo para que pinte bien rico la carne, así como rojita. Ya se encuentra bien doradito el tocino, el chorizo y la carne de puerco. Vamos a agregar la res.
para que todo se cocine ya en sus jugos. Ya está bien cocidito todo, la carne de res, la carne de puerco, el tocino, el chorizo. Y aquí es donde vamos a condimentar, gente. Vamos a agregarle pimienta, suficiente pimienta, perdón. Y vamos a agregarle el comino molido. Esto va a dar un sabor impresionante, como dijo un amigo brasileiro. Ya que está todo muy bien meneado, vamos a agregar la salchicha para asar y seguimos meneando y meneando y meneando, moviendo el bote. Y en este momento lleva la salchicha polaca que les mencioné al principio y procedemos a echar, después de menear todo esto, las verduras. Vamos a agregar ahora sí las verduriñas, todas las verduritas que picamos, y le va a dar un sabor bien rico, raza. Miren cómo se ven todos estos colores bien ricos, el rojo, el blanco, el verde, todas las verduras mezcladas, las proteínas. Riquísimo, raza. Háganlo en su casa, por favor. Lo que licuamos hace ratito, el tomate y el ajo, se va a agregar aquí para que empiece a hervir junto con todo nuestra discada. Y aquí está el ingrediente especial. Todo lo que tenga cerveza es porque ya es un éxito. El toque final, gente, una cucharadita de sal. Ya la salaste, cabrón. Tú confía. Bueno, raza, y aquí está el resultado final. La discada. Mira, así acompañado con frijolitos, aguacate y tu salsa, la de tu preferencia. A ver. Generalmente me caracterizo por ser muy honesto cuando realmente una comida no me gusta o no quedó bien. Pero en esta oportunidad debo decir que las tres variables corresponden y son totalmente aceptadas y está muy rico, de verdad. ¿Qué onda, raza? Hoy estamos aquí en Monterrey. Estúpido. Oh, no. Suscríbete al canal.